guerrerosesme.blogspot.mx y de recordar algo pues que no es tan agradable a veces de recordar, pero hay que recordar la historia, tanto la parte buena como la parte mala. El 11 de octubre de 2012, hace un año, 11 días, estábamos en la Plaza de la República, no muy lejos de aquí, hablando en una fiesta, en una verdadera fiesta, ante un grupo grande de trabajadores electricistas, de sus familias. Habíamos obtenido una resolución favorable que parecía irrevocable, que parecía definitiva por parte de un tribunal colegiado. Y cuando me toca subir al podio, no se me ocurre decir otra cosa que compañeros, ya ganamos. Y pocos meses después nos echaron a perder la fiesta. Y desde entonces yo me he quedado con esa inquietud. ¿Por qué dije ya ganamos y no habíamos ganado? ¿Por qué me atreví a cantar victoria en una guerra que no había terminado? Y no me he podido quitar esa espinita. Y no me la voy a quitar. Pero por otro lado, siento yo que los electricistas tenían derecho a esa fiesta. Y si la disfrutaron, pues bien disfrutada. Y si me invitaron a disfrutarla con ellos, por ese lado también estoy muy orgulloso de haber estado ahí y de haber festejado esa victoria, porque una victoria justa. Lo que no fue justo fue lo que vino a hacer después la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a unos pasos de este bello museo de la Ciudad de México, al revocar esa resolución. 3 años antes de esa fiesta, justamente el 11 de octubre de 2009, se había emitido el decreto de extensión de luz y fuerza. Se promovió un primer juicio de amparo, que entró primero en un juzgado de distrito, pero finalmente acabó en la Suprema Corte, porque el decreto de extensión de luz y fuerza no había cumplido con los requisitos que establece la Constitución y diversas normas. No vamos a hablar mucho de ello. La Corte finalmente sostuvo la decisión de una jueza de distrito en el sentido de que el decreto sí se apegaba a la Constitución. Lo que sí voy a hacer es recordar algunos de los argumentos que expuso la Suprema Corte en ese entonces, y lo voy a hacer un poco más adelante. Quizás valga la pena rescatar el tema esencial de esa decisión de la Corte. ¿Por qué decidió que el decreto era constitucional? Frente al argumento principal de que no lo era, precisamente porque el presidente de la República había decidido extinguir un organismo descentralizado que, si bien había sido creado formalmente por otro decreto de otro presidente, en realidad ese decreto original, el que constituyó Luz y Fuerza del Centro como organismo descentralizado, ese decreto de Carlos Salinas de Gortari, había sido emitido en cumplimiento a una orden del Congreso de la Unión. Es decir, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica había determinado en un artículo transitorio que había que constituir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Por lo tanto, cuando el presidente Salinas emite el decreto de constitución de Luz y Fuerza del Centro como organismo descentralizado, no está haciendo algo por iniciativa propia, sino cumpliendo lisa y llanamente lo que le ordenó el Congreso de la Unión. Años después viene Felipe Calderón con un decreto de extensión, y el argumento fundamental en cuanto a la juridicidad de ese decreto es: si el presidente lo creó, el presidente lo puede extinguir. Y entonces diría yo, bueno, entonces el Congreso puede dar cualquier orden al presidente y el presidente formalmente podrá cumplirla y un minuto después dejar de cumplirla. Si, por ejemplo, el Congreso de la Unión obliga a crear, ahora que está de moda, un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y esto tuviera, no es el caso, pero tuviera que mediar un decreto presidencial, el presidente podría emitir el decreto creándolo y un minuto después emitir un decreto extinguiéndolo. Y sería, formalmente hablando,
el mismo caso de Luz y Fuerza. Esto era absolutamente ridículo y, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que el presidente podía extinguir lo que el otro presidente había creado. Una vez que la Suprema Corte negó el decreto de extinción, negó el amparo respecto al decreto de extinción, esto fue el 5 de julio de 2010, con la celeridad que la caracteriza la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, obviamente estoy hablando en broma, el 30 de agosto, es decir, apenas un mes, casi 2 meses después, emitió una resolución aprobando la terminación de las relaciones de trabajo, tanto las individuales de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, como las colectivas con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y siguió la lucha política. 2 años después, el 13 de septiembre de 2012, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que en lo personal no me inspiraba ninguna confianza, pues en otro asunto, asesorando al sindicato minero, había aprobado precisamente la terminación de las relaciones de trabajo de los heroicos mineros de Cananea. Ese mismo tribunal colegiado había recibido este amparo y yo realmente veía negro el panorama. Y sin embargo, para mi sorpresa y la de muchos más, el 13 de septiembre dictó esa resolución en donde amparó a los trabajadores y amparó al sindicato por unanimidad de votos. Afirmó en esa sentencia que el decreto de extinción no pudo constituir una causa de fuerza mayor para dar por terminadas las relaciones de trabajo, que este había sido el argumento fundamental del presidente de la República. 2 razones fundamentales esgrimió el segundo tribunal colegiado para sostener esa imposibilidad, esa inexistencia de la fuerza mayor. Primero, porque los considerados del propio decreto del presidente Calderón se había dicho que las causas de extinción eran de tipo económico. Y no necesito recordarles a ustedes, porque todos ustedes tienen fresca en la memoria esa situación. Las grandes cantidades de dinero que en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación se destinaban para el sostenimiento de Luz y Fuerza del Centro, aunque también todos sabemos que a través de los precios de compra y venta de la energía eléctrica entre Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro, pues todo ese dinero se transmitía a la Comisión Federal de Electricidad y quien lo perdía era la Comisión Federal de Electricidad, pero formalmente se le entregaba a Luz y Fuerza del Centro, que tenía que gastar todo el dinero para comprarle la energía eléctrica a la Comisión y venderlo a precios mucho más baratos a los ciudadanos. Y es que estos subsidios de los que se hablaba hace rato, inclusive los de los diablitos, me refiero a los de Chimalhuacán, los de la Suprema Corte, estos se visten de negro, aquellos se visten de rojo. Esos subsidios estaban disfrazados de un subsidio a Luz y Fuerza del Centro, cuando eran subsidios, en el mejor de los casos, a los ciudadanos que no pagan la energía eléctrica, que no pagaban la energía eléctrica, y en el peor de los casos, a la propia Comisión Federal de Electricidad. Dijo entonces el colegiado que si era un tema económico había que seguir el procedimiento que la Ley del Trabajo establece para los temas económicos. El argumento era clarísimo. Segundo aspecto, porque en la sentencia que dictó la Suprema Corte en el amparo en revisión respecto del decreto de extinción, de ese primer amparo del que habíamos hablado, dijo la propia Corte que el decreto no había disuelto por sí mismo los vínculos laborales y que no era privativo de derechos. Esto está en la sentencia de la Corte. Determinó incluso que la cuestión de la sustitución patronal que habíamos alegado también en ese amparo tenía que resolverse después por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que el decreto no había determinado la finalización de las relaciones laborales y por lo tanto era un tema que todavía estaba pendiente de resolverse. Estos, insisto, son los argumentos fundamentales por los que el Tribunal Colegiado concedió el amparo a los electricistas y a ESME. Pero el 30 de enero de 2013, ya en este año, comenzando el gobierno del presidente Peña Nieto, la segunda sala de la Corte revocó el amparo. Contradijo así su sentencia del 5 de junio de 2010, para lo cual tuvo que inventar finalmente
que el colegiado se equivocó interpretando incorrectamente la Constitución respecto de una cuestión tan concreta como la pertenencia de Luz y Fuerza del Centro a la Administración Pública Federal. Me explico. El colegiado nunca entró en esa discusión. La discusión tiene que ver, y voy a tratar de ser muy breve en este sentido, con el hecho de que si el acto del presidente de la República podía constituir una fuerza mayor para el organismo descentralizado que diera por terminadas las relaciones de trabajo. Y una de las circunstancias innegables que caracterizan a la fuerza mayor es la ajenidad. Es decir, la fuerza mayor no puede ser un acto propio, tiene que venir de alguien más o de algo más. No vamos a discutir otras cosas como la imprevisibilidad o la impotencia, digamos, de rechazar esa fuerza mayor. Pero uno de los conceptos más claros tiene que ser ajeno. Y la cabeza de la Administración Pública Federal es el presidente de la República. Por lo tanto, no podía ser algo ajeno a Luz y Fuerza del Centro la decisión de su propia cabeza. Así de claro, así de fácil. Pero la Corte se agarró de este argumento para decir, oiga, no, la Administración Pública Federal y el Ejecutivo Federal son dos cosas distintas. El presidente de la República no tiene que ver con el presidente de la República. Yo así interpreto la resolución de la Corte. Y dijo que se había equivocado el colegiado al confundir una cosa con otra, lo cual no era cierto. Sí fue un argumento que el propio gobierno dio a través del SAE, el Servicio de Administración y Generación de Bienes, pero es un argumento que se inventó el propio gobierno federal, seguramente que sabiendo de antemano que la Corte iba a comprar ese mal invento. La sentencia del colegiado se había basado en cuestiones de estricta legalidad, luego de analizar las causas invocadas para justificar la terminación de las relaciones de trabajo. No hay que olvidar, y esto es muy importante, que cuando el SME presentó el amparo en contra del decreto de extinción, la Procuraduría General de la República, esto es algo que ya pocos recuerdan, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso, es decir, desde un principio. Le dijo la PGR, oye Corte, el asunto es muy importante, no queremos que quede en un juzgado de distrito, tú resuelve. Y la Corte analizó entonces el caso y decidió que no había razón alguna para que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviese que resolver aquel amparo indirecto. Pues no había en ello ni el argumento de la inconstitucionalidad de una norma, ni de la interpretación directa de la Constitución. Y aquí voy a permitirme leer 3 parrafitos muy breves, textuales, de la sentencia de la Suprema Corte. En efecto, dice la Corte, como ya se sintetizó, lo que se alega en esos juicios de amparo son básicamente 3 cuestiones. 1, fíjense bien, esto dicho por la propia Corte. Dice, si la circunstancia de que el Ejecutivo Federal haya extinguido a Luz y Fuerza del Centro es causa de fuerza mayor, como para aprobar la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Estos son los argumentos, insisto, que la Corte esgrimió para no atraer aquel primer amparo. Segundo, que existe sustitución patronal entre Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad. Si son cuestiones que había que decidir en ese amparo. No es un tema de constitucionalidad, es lo que está aquí diciendo la Corte. Son cuestiones que tiene que decidir y puede decidir un juzgado de distrito. Tercero, si debe o no emplazarse a los trabajadores de manera individual, que es otro argumento nuestro, en el procedimiento especial que se lleva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y viene la conclusión. A juicio de quienes esto resuelven, tales aspectos no representan la mayor importancia y relevancia necesaria para ejercer la facultad de atracción que se pretende, porque son cuestiones de mera legalidad, respecto de las cuales el tribunal colegiado ante el que se encuentran radicadas cuenta con elementos suficientes para resolverlas. O sea, dijo la Corte, no hay nada de constitucionalidad en esta discusión, son temas de mera legalidad y por lo tanto el tribunal colegiado es apto para resolverlas.
En contra de lo resuelto por la segunda sala y de los criterios y la jurisprudencia del propio tribunal, el presidente de la Corte admitió el recurso de revisión. Es decir, después de que el tribunal colegiado nos había otorgado el amparo, se presenta, lo cual ya sabíamos, inclusive en aquella ocasión, frente al Monumento a la Revolución, alguien lo preguntó y lo comentamos, y bueno, formalmente todavía queda la interposición de este recurso de revisión, pero ya no hay manera de cambiar las cosas. Bueno, eso creíamos precisamente porque estábamos analizando todos estos argumentos fríamente. Bueno, no tan fríamente, pero entendíamos que eran argumentos sumamente sólidos. Entonces, en contra de todos estos criterios, el presidente admitió el recurso de revisión, alegando que el fallo había abordado implícitamente, fíjense, implícitamente, o sea, por ahí, entiendo que la resolución del tribunal colegiado se metió con la problemática relativa a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de un contexto constitucional aplicable a la Administración Pública Federal, con lo que pasó de la interpretación directa de un precepto de la Constitución a un abordaje implícito de un problema de legalidad. O sea, el presidente de la Corte dice, pues por ahí está implícito un tema de la constitucionalidad, no me queda muy claro ni su resolución. De solución no se desprenden los argumentos, pero pues con eso hay más o menos, dijo, venga, admitamos el recurso. Promovimos un recurso de reclamación en contra de la barbaridad que había hecho el presidente de la Corte, y de ese recurso de reclamación tocó resolver a la primera sala, simplemente porque era la sala en turno. Luego me explicaba un ministro, decía yo, ¿por qué no fue a la segunda, que es la sala laboral? Dice, no, porque aquí el tema no es laboral, el tema es de constitucionalidad. ¿Se debe admitir o no se debe admitir el recurso? Bueno, démoslo por bueno. De los 5 ministros de la primera sala, 4 insistieron en que el recurso tenía que ser admitido. Solo uno tuvo las agallas, tuvo la decencia, y debo decirlo y debo ratificarlo porque en alguna ocasión públicamente me equivoqué y dije que los 5 ministros habían fallado en contra nuestra. No, el ministro Cosío Díaz sostuvo con argumentos incontrovertibles que ese recurso no podía admitirse, que la sentencia del tribunal colegiado era firme y definitiva y que no hacía interpretación alguna de la Constitución. El único de los 5 ministros de la primera sala. Honor a quien honor merece. Admitido pues en definitiva el recurso, se turnó ahora sí el asunto a la segunda sala para que resolvieran el fondo del amparo. En su sesión pública, los ministros de la segunda sala dijeron que el colegiado se había equivocado, ya que el presidente de la República no era el patrón de los trabajadores. Argumentos que no eran parte de la discusión. Cuestión que ya lo dijimos tramposamente había planteado el propio gobierno a través del SAI en su recurso de revisión, pues ni el SMEL había planteado ni el tribunal colegiado había dicho tal cosa. Los señores ministros aprovecharon la oportunidad para tratar de justificar una resolución que obviamente ya habían tomado de antemano, al margen del derecho y de la justicia y atendiendo a inconfesables razones de Estado. Parece ser que todo fue preparado de antemano para que la Suprema Corte pudiera alegar cualquier cosa para revocar el fallo del colegiado, haciéndose cómplice del presidente Calderón, por cierto que a destiempo pues ya para entonces había dejado de serlo. Insisto, de los 11 ministros, solo uno, Cosío Díaz, tuvo las agallas para rechazar un recurso de revisión que era notoriamente improcedente y contrario a lo que ya había resuelto el Pleno. Los demás ministros deshonraron su investidura al someterse al poder mayor. Hoy discutimos temas de derechos humanos, hoy hablamos, comentaba yo aquí en corto, tengo un par de días para terminar un amparo por un grupo importante de trabajadores de la educación en contra de reformas que crean 2 leyes nuevas, modifican otra, la ley de la educación, crean el Instituto Nacional de Evaluación, la ley del Servicio Profesional Docente, leyes que quitan derechos adquiridos por los trabajadores de la educación, leyes que se pretenden aplicar en forma retroactiva, con toda claridad, violando el artículo 14 de la Constitución, leyes que prácticamente extinguen la actuación de los sindicatos en materia de educación, porque ahora todo lo van a decidir unilateralmente las llamadas autoridades educativas,
en los organismos descentralizados, es decir, el patrón. Tarde o temprano, este amparo llegará con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mucho me temo que seguirán privilegiando la razón de Estado sobre el derecho, la justicia y traicionando la toga que los invistió como ministros, como el máximo tribunal de este país. Ojalá y me equivoque al tiempo. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx